La ponencia que hoy quiero mostraros está centrada específicamente en cómo crear un plan de social media o un social media plan para vuestras empresas, para vuestros negocios, porque sin esto estáis todos y todas perdidos y perdidas. Por eso he titulado esta ponencia Social Media Plan, los cimientos de tu comunicación digital, que es imprescindible que lo tengáis presente, el concepto cimientos como asociado al plan de social media, porque gracias a él vais a poder desarrollar esta comunicación digital tan importante y tan necesaria para poder prosperar y crecer en los negocios hoy en día. Así es que, sin más preámbulos, comenzamos. Y lo primero que me gustaría dejaros claro es que un social media plan, al igual que en la vida, es una brújula, es un mapa que nos dirige el rumbo. Y sin esta brújula estaremos perdidos. O sea, que el social media plan se podría trasladar al concepto de una brújula o de ese mapa que nos va a guiar por el camino correcto, siempre y cuando sepamos interpretarlo y leerlo. Porque sin un plan de social media tu negocio también estará perdido, pero es que además estarás gastando dinero, recursos y tiempo sin sentido. Lo que nos facilita tener un plan de social media para nuestra comunicación digital de nuestra marca o empresa es que vamos a poder administrar esos recursos, ese tiempo en el cual vamos a intervenir, vamos a invertir y ese dinero que vamos a gastar en herramientas, en publicidad, de una manera mucho más eficiente siempre y cuando tengamos bien estructurado el plan de social media. Pero, ¿qué pasaría entonces si ese plan de social media no lo tuviéramos ya planificado, valga la redundancia, o no lo tuviésemos dentro de nuestro concepto de plan de marketing para una empresa? Pues pasarían las siguientes consecuencias. Y quiero que prestéis mucha atención y que anotéis una por una, aunque luego, lógicamente, vais a tener esta presentación para todos vosotros. La va a compartir Rodrigo con todos ustedes. Pero las tenéis que tener muy presentes porque sin un plan de social media, lo primero, no sabrás cómo reaccionar ante una crisis en social media y cómo gestionarla correctamente. Cuando hablamos de una crisis en social media o en redes sociales, trasladando un poco al idioma más vulgar o más cercano, quiere decir de que si hay algún contratiempo con la comunicación de tu marca en estos canales, en social media, si no tienes plan, dentro del plan de social media el protocolo a seguir para que no vaya más, para que esa crisis que se va a dar, porque quiero que sepáis que tarde o temprano esta crisis en social media, por H o por B, se va a dar en vuestra empresa, en vuestro negocio, de una magnitud u otra, pero va a haberla. Entonces, tenéis que tener un plan de contención y de resolución de ese plan de esa crisis de social media, porque puede venir de diferentes maneras. Puede venir por un mal comentario o por una mala interpretación del mensaje que habéis compartido a través de vuestras redes sociales. Entonces, tenéis que tener estructuradas la metodología y las respuestas necesarias para responder eficientemente y, sobre todo, con rapidez a los usuarios para poder contener esta pequeña crisis o esta gran crisis, según el caso que se haya dado en redes sociales. Y eso lo tenéis que tener implementado dentro del plan de social media. ¿Cómo gestionar una crisis? La segunda consecuencia de no tenerlo es que no sabrás qué contenido compartir con tu comunidad, en qué canales hacerlo, con qué formato hacerlo y cuándo hacerlo, en qué horarios y en qué horas establecidas es mejor hacerlo. Y esto es importantísimo porque aquí está una de las claves de los cimientos del plan de social media, que es el contenido. Si no sabéis qué contenido vais a publicar poniendo voz a vuestra marca, a vuestra empresa en redes sociales, pues estáis abocados al fracaso, porque vais a empezar a compartir de una temática, vais a empezar a compartir en otro tono, con otra visión, al día siguiente vais a compartir otra cosa porque veis que no os ha dado resultados la anterior. Entonces, al final se va a distorsionar el concepto de comunicación de la marca a través de las redes sociales. Y este plan de social media debe contener específicamente qué tipo de contenido, a quién va a ir dirigido, con qué tono vais a compartir ese contenido, los formatos de ese contenido, en fin, una serie de cuestiones que debéis plantear en este plan. La tercera consecuencia es que no sabréis qué problemas o necesidades inquietan a vuestro cliente potencial.
porque básicamente no sabréis cuál será vuestro cliente. Y esto lo dejo así bastante detallado, hago un énfasis en ello porque el cliente potencial es donde va a girar todo el plan de social media, es el centro del plan de social media. Y si no lo tenéis dentro del plan establecido, el tipo de cliente específico al cual vais a dirigir vuestra comunicación, no vais a saber si está funcionando o si va a funcionar, lógicamente. Pero no adelantemos acontecimientos porque más adelante os explicaré un poco cómo se construye o cómo damos con el perfil ideal de vuestro cliente potencial. No os preocupéis que lo vais a saber. Hoy vais a salir de esta ponencia sabiendo cuál es vuestro cliente potencial o al menos saber cómo estructurarlo. La cuarta consecuencia es que no sabréis quién será vuestra competencia directa si la tenéis, porque hay sectores y empresas y algunos departamentos que no tienen competencia, todo se ha dicho, y tampoco sabréis reconocer vuestras carencias o las virtudes frente a ella como marca. Si tenéis una competencia y la habéis identificado y no tenéis en el plan de social media especificado qué os hace mejores que ellos o qué ventajas aportáis frente a esa competencia o qué carencias tenéis frente a esa competencia, no vais a poder trabajar sobre esas cuestiones, sobre esos factores para potenciarlos o para reducir y minimizar los riesgos frente a esa competencia directa. Aparte, os dará una visión muy clara dentro del plan de social media, saber muy bien qué tipo de competencia es, incluso qué marcas y qué empresas con nombres y apellidos son vuestra competencia directa. Eso es importante que lo tengáis bien definido. La quinta consecuencia de no tener un plan de social media es que no sabréis qué métricas medir de las campañas y las acciones que hagáis en redes sociales. Y sin esto, vuestro negocio no crecerá. Amigos y amigas, esto es de base, es lógico y supongo que lo entenderéis, pero aún así yo me gusta siempre hacer énfasis en estas cosas y remarcarlo porque es importante y creo que debe grabarse a fuego dentro de vuestras cabezas. Si no medís las métricas, si no medís los resultados, si no medís las analíticas que os están dando en las redes sociales del contenido que estáis compartiendo, no vais a saber si lo estáis haciendo correctamente. Es imposible. Podéis tener una ligera noción de si se está viendo más comentarios, si estáis teniendo más repercusiones, más engagement, más interacción por parte de los usuarios en redes sociales, pero si habéis definido un objetivo dentro de vuestro plan de social media, ese objetivo tiene que ir sujeto a unos resultados, a unos datos que os proporcionen, que os digan exactamente si estáis llegando a ese objetivo. Y las métricas y analizar estas mismas métricas y resultados es lo que os dirá exactamente si lo estáis haciendo bien, para después replicar esas acciones que os están beneficiando o reducir o eliminar aquellas que os están perjudicando. Y la sexta consecuencia del plan de social media es que no sabréis cuánto dinero invertir, en dónde hacerlo y durante cuánto tiempo. Y este último punto va muy estrechamente ligado al punto 5 que os acabo de comentar. Porque al fin y al cabo las métricas y el dinero son casi uno y gracias a ellas vais a saber si vuestro retorno de la inversión, de lo que estáis haciendo en publicidad digital, en herramientas, incluso en personas que os ayuden a gestionar vuestra comunicación en redes sociales, está siendo beneficioso, si está teniendo una buena repercusión todo el dinero que estáis invirtiendo. El no tener un plan de social media, amigos y amigas, va a suponer que estas consecuencias se vean agravadas, con lo cual tenéis que tenerlo muy bien presente, a la hora de empezar un negocio o digitalizar el que ya tenéis. Voy a hablaros un poco del ciclo de un plan de social media. Este ciclo, esta estructura que veis aquí un poco ajustada a términos generales, viene a definir cómo es el ciclo que recorre un plan de social media a la hora de ejecutarlo hasta el momento en el que llega de que hay que darle una vuelta, de que hay que revisarlo para ver si hay futuras modificaciones o hay que pues solucionar algún problema que haya tenido. Os lo cuento. Mira, es muy sencillo. Partimos desde el centro del ciclo del plan de social media. Este social media plan es el punto neurálgico en donde está aglutinado nuestro público objetivo, del cual os hablaré más adelante, y todas las acciones que vamos a implementar. Una vez tenemos este social media plan, identificamos al público objetivo al que queremos llegar y aquí este es el punto importante donde va a girar todo, porque como os decía antes, es donde va a girar todas las acciones que hagamos en torno a nuestro público objetivo. Una vez lo tenemos identificado, hay que hacer una auditoría de social media interna. ¿Qué quiere decir? De cómo estamos posicionados en las redes sociales, cómo estamos comunicando digitalmente en el momento actual. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Estamos solamente en Facebook? ¿Estamos solamente en Twitter? ¿Tenemos solo LinkedIn y YouTube?
igual hay que replantearse la estructura. Por eso hay que hacer una auditoría y ver cómo estamos posicionados. Después hay que definir los objetivos. Los objetivos tienen que ser claros y concisos y concretos. Después hay que crear la estrategia de social media. En función de los datos que hemos recabado anteriormente de los 3 puntos anteriores, la información que nos han proporcionado y que hemos interiorizado, tenemos que crear esa estrategia, ajustarla a nuestras necesidades. Después, lógicamente, como estáis viendo, el siguiente paso es ejecutar esas acciones que nos ha proporcionado la estrategia que ya hemos ideado y que hemos llevado al papel, que hemos plasmado concretamente en un documento. Ejecutamos las acciones, pero no vale solo con eso, lógicamente, ejecutarlas y a ver qué pasa y dejarlas ahí que vayan solas. No, hay que evaluar y tener un control sobre ellas para ver si lo estamos haciendo bien, si estamos haciendo las acciones correctas en función de los objetivos que queremos conseguir con nuestra comunicación digital. Una vez hemos hecho esa evaluación y ese control, tenemos que analizar y ver si podemos replicar algunas de las acciones o eliminar otras. Y ahí viene la retroalimentación, como podéis ver en el recuadro a la izquierda de vuestras pantallas. Y ese recuadro es importante porque esta retroalimentación viene a significar que tenemos que coger las acciones que nos hayan dado buenos resultados y replicarlas o hacerlas prácticamente iguales en función de otros objetivos que tengamos marcados, de otros productos que queramos vender o de otros servicios que queramos ofrecer. O sea, replicar dentro de ese subgrupo de acciones que queremos llevar a cabo esa retroalimentación, gracias a la evaluación y el control que hemos llevado previamente. Y después recoger toda esa información, toda la información que hemos llevado a cabo a través del ciclo del plan de social media, de estos recuadros, de estas secciones. Tenemos que recoger esa información, evaluarla y saber si está directamente enfocada a nuestro público objetivo, que como veis la flecha se vuelve a redirigir a identificar a tu público objetivo. ¿Por qué? Pues porque este público objetivo hay que volver a darle una vuelta. Una vuelta no, 2, 3, 4, las vueltas que hagan falta, porque al fin y al cabo daros cuenta de una cosa. Muchas veces la gente os dirá, tenéis que definir vuestro público objetivo y marcar vuestras acciones en base a él. Vale, perfecto, pero ese público objetivo no es inamovible, no va a ser estanco, no va a ser siempre el mismo. Ese público objetivo evolucionan sus gustos, evolucionan sus manías, su consumo, la manera en cómo consumen, varía en función de cómo evoluciona la sociedad y vosotros tenéis que ir a la par que él, a la par que cómo evoluciona ese público. Por eso, cuando habéis hecho todo el ciclo de plan de social media, lo habéis llevado a cabo, habéis analizado y evaluado, tenéis que ver si está alineado con ese público objetivo y con la filosofía de vuestra empresa, vuestro negocio, y ver si hay que modificar ese público objetivo de nuevo o volver a estudiarlo para que vuestro producto o servicio se ajuste a él. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, siempre podéis preguntar después. Una vez tenemos hecho este paso, mucha gente me pregunta, ¿y los resultados para cuándo, Hugo? Pues si habéis cumplido correctamente con cada uno de los pasos anteriores y habéis seguido el proceso adecuadamente, no más de 6 meses de media. Y esto es bajo mi experiencia bajo mi experiencia profesional y los casos que yo he visto con clientes que he tenido y con los que voy teniendo. Y es que 6 meses de media es el tiempo que yo al menos he identificado para que podamos recoger una serie de datos, podamos contrastarlos y ver exactamente si en esa evolución del tiempo han tenido unos resultados exitosos o si a partir de los 6 meses hay que modificarles y darle una vuelta al plan de social media. Porque otra cosa que quiero que os quede clara, amigos y amigas, es que el plan de social media no es un documento, es un documento importante, es un documento que para mucha gente es la Biblia. Debe ser vuestra Biblia dentro del marketing de vuestra empresa, es el dogma y todo el equipo de trabajo debe basarse en ese plan. Pero no quiere decir de que no se modifique, de que sea único o inamovible. Ese plan de social media tiene que revitalizarse. Es un documento vivo, un documento líquido, como digo yo, porque es maleable. Debe ajustarse a los comportamientos del cliente habitual, del cliente potencial que queráis identificar. Por eso es importante que a partir del 6º mes, una vez habéis recabado los datos, pues contempléis la posibilidad de darle una transformación a este plan de social media, ajustándolo un poco a los criterios que habéis podido ver en función de vuestros objetivos. Pero ¿cómo se hace un plan de social media? Os estaréis preguntando porque habéis dicho, oye, Hugo, que ya llevas mucho tiempo aquí hablando de los conceptos y queremos saber exactamente cómo se hace un plan de social media. Pues bien, un plan de social media lleva unos pasos muy precisos y muy específicos que tenéis que llevar con rigurosidad uno a uno. Mira, el primero, la situación actual de vuestro negocio o de vuestra empresa. Tenéis que evaluar muy bien en qué momento, en qué proceso se encuentra vuestra empresa, vuestra marca. ¿Está en la fase de idea? ¿La estáis analizando? ¿La tenéis pensada? ¿Está en la fase inicial?
ya tenéis a lo mejor algún perfil abierto en alguna red social, pero no habéis empezado a publicar, está consolidado, ya lleváis tiempo con vuestra empresa, está en desarrollo, quiere decir que ya lleváis un tiempo haciendo acciones en base a vuestro plan de social media previo, os estáis reinventando o ha cerrado, que estas dos posibilidades en estos tiempos de crisis pueden ser las más plausibles y las que más os podéis ver identificados, de que necesitéis una reinvención de vuestro negocio, de vuestra marca, o por unas cuestiones u otras que haya cerrado y necesitéis darle una nueva vida cuando toda la situación pase, cuando toda la situación problemática que estamos viviendo pase o al menos se tranquilice y vuelva a la normalidad y necesitéis una nueva reactivación de vuestro negocio. Entonces, tenéis que analizar muy bien en qué situación estáis e introducir las respuestas en un primer apartado de vuestro plan de social media. Y esto os ayudará mucho a que todo el documento después lo tengáis en base a esta situación actual y lo sepáis llevar de la mejor manera posible y de la más precisa. Después hay que hacer ese análisis interno tan importante y estudiarnos a nosotros mismos, estudiar nuestra empresa, no solo a nivel de negocio, también a nivel personal como representante o representantes que sois de la marca que lleváis a cabo. Porque esta marca, esta empresa, ese negocio vuestro debe ir en consonancia y alineado con vuestra filosofía de vida, de cómo sois vosotros. Al fin y al cabo, de esa manera va a ir todo más encarrilado, va a ser todo un proceso más ágil y va a ir todo más fluido a la hora de comunicar en redes sociales. Debéis conocer dónde están vuestras debilidades, vuestras amenazas, vuestras fortalezas y vuestras oportunidades. Y esto es el plan DAFO, como muchos ya habréis identificado. Y esto será crucial para definir mejor vuestra estrategia digital. Y el plan DAFO es un punto que yo me quería parar un poco porque a lo mejor muchos de los presentes no conocéis en qué se basa este esquema y es importante para que identifiquéis bien cómo estáis posicionados frente al mercado y a la competencia. ¿Para qué sirve un plan DAFO? Os lo explico. Sirve para ser consciente de las carencias previas que tiene tu estrategia de negocio y reconocer las fortalezas que posee antes de implantar tu estrategia de social media. Esto os ayudará a administrar mucho mejor vuestros recursos, ya sean humanos, técnicos o logísticos. Básicamente un plan DAFO es esto. Ahí os lo dejo. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las iniciales completan DAFO. Y estas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades pueden ser de origen interno y de origen externo. Si lo veis así a grosso modo, he puesto un ejemplo de que unas posibles debilidades de vuestro negocio o empresa puede ser la falta de tiempo, porque no tenéis tiempo para poder gestionar las redes sociales de vuestra empresa, pero por otro lado tenéis una fortaleza a nivel interno, que es la diferenciación frente a vuestra competencia, que podéis tener un producto, un servicio o una atención al cliente extremadamente buena que vuestra competencia no tiene. Entonces eso ya os da unos pequeños matices de por dónde tenéis que dirigir vuestra comunicación. Y de origen externo, las amenazas que os pueden venir es que haya mucha competencia y que no destaquéis en el mercado, pero como podéis ver, si tenéis una buena diferenciación, podéis llegar a destacar y a haceros fuertes en ese mercado. Y una de las oportunidades de origen externo es la alta demanda. Es una oportunidad, lógicamente, hay una alta demanda de vuestro producto o servicio por parte de la gente, de vuestro cliente potencial, y eso os puede dar unos beneficios a medio y largo plazo. El plan DAFO es importante que lo estructuréis, que lo alineéis con vuestra idea de negocio, con vuestro producto, con vuestras capacidades y vuestros recursos y veáis en qué partes estáis más flojos o más fuertes. Una vez hemos establecido el plan DAFO dentro de nuestro plan de social media, seguimos con el plan, seguimos con diferentes acciones que hay que implantar. La primera, factores clave. Tenéis que identificar cuánto dinero podré destinar a marketing y publicidad cada mes. Y digo cada mes, por no decir cada semana, porque un mes al menos nos da tiempo a recuperarnos económicamente o a evaluar cuánto progreso hemos hecho a nivel económico. Entonces, eso nos va a decir cuánto dinero disponemos para solamente el marketing y la publicidad digital. Y eso no hay que salirse de esas vías y tenerlo siempre muy bien concretado. ¿Qué productos o servicios vendéis habitualmente? Menos, o sea, ¿qué productos son los que más la gente demanda o los que menos demanda? Eso tenéis que diferenciarlo muy bien y tenerlo bien plasmado en el plan. ¿Cuántas personas trabajarán con vosotros? Y de ese trabajo que hacéis vosotros, a esas personas le podéis delegar algo de trabajo para quitaros carga laboral y poder llevar esas horas o ese tiempo que podéis administrar a otras cosas, a otras tareas más relevantes. Eso hay que estudiarlo muy bien porque os va a facilitar el proceso de trabajo. ¿Y dónde impactáis más? ¿En qué regiones? ¿En qué localidades? ¿En qué ciudades de vuestra zona o de vuestro barrio impactáis más? Tenéis que identificarlas muy bien para las posteriores acciones de publicidad digital, llevarlas justamente a esos terrenos, a esas áreas.
El objetivo de vuestra marca, de vuestra empresa, este objetivo debe ser un objetivo SMART, que viene a ser las siglas, en inglés, lógicamente, de específico, medible, alcanzable, rentable y en el tiempo, in time. Específico debe ser un objetivo u objetivos concretos, que sepáis muy bien a dónde queréis llegar, a dónde os queréis enfocar, que sean medibles, que pueda a través de métricas y datos concretos con números, básicamente, definir si estáis consiguiendo esos objetivos, ya sean likes, ya pueden ser comentarios, ya puede ser un porcentaje de ventas, por ejemplo, o una cantidad económica específica al mes de ventas que habéis tenido. Luego, el objetivo tiene que ser alcanzable, o sea, realista. No os pongáis objetivos aquí estratosféricos de que quiero llegar a la Luna, porque es inviable, a no ser que seáis una agencia aeroespacial, que puede ser. Pero tienen que ser objetivos realistas, o sea, alcanzables, que podáis llegar a ellos. Luego, que sean rentables, pero no rentables en el sentido de que os den beneficios económicos, sino que sean rentables para vuestro público objetivo, que sean rentables hacia vuestros consumidores y saber si les va a solucionar un problema o les va a suplir una carencia. Y sobre todo en el tiempo. Veis que pongo deadline. Deadline es línea de muerte, pero viene a decir la línea, el momento en el cual ese objetivo debe acabarse. Debéis llegar en ese plazo de tiempo a determinar y a conseguir ese objetivo. Siguiente punto del plan, los canales digitales, lógicamente, si no, no valdría de nada. Definir en qué redes sociales realizaréis vuestra estrategia de comunicación. Para averiguarlo, deberéis conocer profundamente a vuestro cliente ideal, cómo piensa, qué quiere, en dónde está, incluso el color de sus ojos. Y no exagero, ¿eh? No exagero. Si podéis conocer el color de sus ojos y cualquier detalle, por mínimo que sea, mucho mejor. Os voy a contar esto. Mira, el cliente ideal es donde fluye todo. Es la base de todo plan de social media y de vuestra empresa. También se puede llamar buyer persona, como muchos acuñan. No soy muy partidario de este término, pero bueno, vamos a ampliarlo en este caso para que os familiaricéis si no estáis acostumbrados. Vamos a crear a vuestro buyer persona. Esto se trata de establecer un perfil muy concreto y definido de ese tipo de persona que con casi total seguridad podría ser vuestro cliente ideal. No me refiero a un grupo de personas, mujeres y hombres entre 30 y 50 años que les guste el fútbol, que vean la televisión o escuchen la radio. No. Sino a un tipo de persona, una persona específica que podría ser vuestro cliente ideal. Vamos a construirla. Porque de esa forma sabremos qué tipo de contenido publicar en los canales sociales de vuestra empresa, de vuestra marca, para atraerle y para fidelizarle, sobre todo, para generarle confianza. Y sobre todo, qué campañas publicitarias, y esto es muy importante, establecer dentro de vuestra estrategia de social media. O sea, qué anuncios pagados vais a poder crear más adelante en base a este perfil de cliente ideal, porque cuanto mayor lo tengáis definido, mejor conozcáis a vuestro cliente y con más profundidad, mejor van a ser vuestras campañas en redes sociales y más rentables os van a ser. Pero, ¿quién es este tipo y qué quiere? No sé si le conoceréis, os suena su cara, puede que sí. Me he puesto yo como ejemplo para que identifiquéis un poco la figura del cliente potencial, del perfil de cliente ideal que tenéis que tener establecido. ¿A qué se dedica? Estas son las preguntas básicas que yo creo que deberíais responderos una vez tengáis identificado a vuestro cliente ideal. En este caso soy yo, entonces soy un profesional del marketing digital, trabajo en mi propia agencia. Uy, perdón, que se me ha ido aquí. Ahora os contaré qué era eso. Tengo 38 años, prácticamente 38 años, de sexo varón, masculino. Tengo estudios superiores en la Fundación UNED. La educación es importante que identifiquéis hacia dónde, qué grado de formación tiene vuestro o puede tener vuestro cliente ideal. Los medios informativos en los que estoy, quiere decir los medios a los cuales yo me nutro de información y busco cómo informarme de las noticias del día a día de mi sector. En mi caso son redes sociales, podcast, que es muy interesante, la prensa digital y la televisión. Este en el menor de los casos. Los objetivos vienen a ser los objetivos que esa persona en concreto se ha planteado. Y en mi caso es ayudar a empresas y marcas con su comunicación digital. Los desafíos vienen a ser esos desafíos, esas metas a las cuales quiere llegar gracias a los objetivos que vaya cumpliendo esa persona. En mi caso sería ser ponente en Latinoamérica gracias a CXLA. O sea, toma nota, Rodrigo, cuando hagáis un evento presencial. Yo aquí lo dejo. ¿Has visto cómo la ha tirado, no? Genial. Y luego, que ¿cómo puede ayudarle mi empresa? Esa pregunta es crucial porque en función de las respuestas anteriores, vuestra empresa tiene que saber muy bien cómo ayudarle. En este caso, si mi objetivo o mi meta es conseguir ser ponente en Latinoamérica para todos vosotros, pues esta empresa, que es XLA, por ejemplo, sería crear ese evento e invitándome, lógicamente.
Aquí veis que he hecho una ficha muy esquemática, muy precisa de un cliente ideal, de un potencial cliente, pues a lo mejor para una empresa que se dedica a generar eventos relacionados con la comunicación. Pues este perfil, el mío, sería un buen perfil. Vamos a utilizar para ello, para definir a nuestro cliente ideal, el mapa de empatía o Empathy Map. Esta herramienta, este recurso gráfico lo podéis encontrar fácilmente en Google. Tecleáis en Google Empathy Map o mapa de empatía y os van a aparecer infinitas plantillas con este esquema. Y este esquema os va a identificar por sectores la mentalidad, sobre todo la mentalidad de vuestro cliente potencial, y tener en cuenta que la mentalidad es lo que hace que el cliente compre, las emociones, lo que siente, lo que percibe, los estímulos que encuentra a su alrededor. Entonces, si identificáis en cada parte, en cada sector, cómo percibe esos estímulos, este perfil de persona, vais a saber muy bien, o mejor dicho, vais a saber específicamente qué impacto crearle, cómo crearle ese impacto, a través de qué canales, con qué formato, qué tipo de contenido le puede interesar, e ir aplicándolo dentro de vuestro plan de social media y ejecutarlo posteriormente. Como podéis ver, representa una cara, una persona que podemos identificar, pues, que tiene unas necesidades y unos estímulos que ven, que dicen, que hacen en el interior de la cabeza, qué piensan y qué sienten, y esto es muy importante. Todos compramos más por las emociones que por el sentido común, aunque luego lo pensemos, pero lo primero ha sido la emoción la que ha intervenido en el juego de la compra o del consumo, y ahí es donde tenéis que poner un poquito de los esfuerzos en conoceros muy bien a vosotros para poder representarlo dentro del mapa de empatía y definir a vuestro cliente ideal. Muchos os preguntaréis, Hugo, ¿de dónde obtengo esta información? ¿Cómo consigo saber las inquietudes, los problemas o lo que necesita mi cliente para identificarlo, para saber exactamente lo que busca? Pues hay varias fuentes que yo os propongo. Mirad, una de ellas es thinkwithgoogle.com. Esta página, que os podré compartir más tarde si queréis, ofrece una serie de estadísticas y de estudios que ha hecho Google a lo largo de X periodo de tiempo en función del consumo de los usuarios en redes sociales, en el entorno digital. Pero no solo eso, sino que arroja otros datos, otras estadísticas a nivel global en el mercado o a nivel de negocio, que os puede arrojar algo de luz sobre qué es lo que está buscando la gente o por dónde deberíais dirigir vuestra comunicación digital. La siguiente página es iapspain.es. Espero que estéis tomando nota, algunos o algunas, aunque luego lo vais a tener. iapspain está lógicamente centrado en España y también ofrece una serie de estadísticas y de informes trimestrales y anuales del comportamiento de los usuarios en las redes sociales, en la comunicación digital, de cómo están consumiendo las plataformas digitales en España. Si alguno de los presentes está enfocando su producto, su servicio a los españoles, esta página es importante para ellos. Y luego está cepal.org, que esta es específica de Latinoamérica y a muchos de los presentes, lógicamente, os interesará, que hace básicamente la misma función que iapspain o Think with Google. Informes y estudios pormenorizados de los consumos y del tipo de intereses que tienen los consumidores en Latinoamérica. O sea, que tenerla en cuenta. Hugo. Se acaba, ¿verdad? Vale. Pues... Te queda un minuto. Vale, pues en este minuto os digo que tenéis que conversar con vuestros clientes, tenéis que establecer llamadas o reuniones que os aporten una visión detallada de ellos y su vida para conocerles en profundidad y realizarles encuestas a través de las redes sociales pidiendo su opinión y sus sugerencias. De esta manera podréis averiguar qué les inquieta, qué les perturba, qué les incomoda y qué necesidades tienen para enfocar vuestro producto o servicio a ellos. Últimos consejos, no tengáis prejuicios. El perfil de un cliente ideal puede estar detrás de quien menos os esperáis y analizar el contexto actual y ajustarlo a vuestra estrategia de marca a los acontecimientos. El contexto actual es en la situación en la que se encuentra la sociedad y acoplarlo a vuestra estrategia digital. Muchas gracias.